A mí me gustaría saber qué es lo que piensas sobre esas imágenes que hemos visto, sobre esto que estamos comentando, sobre la situación de los menores migrantes no acompañados que están acogidos en este recurso concreto, porque es de lo que estamos hablando. Me gustaría saber qué piensa nuestro invitado en el día de hoy, el director insular de la Administración General del Estado en Lanzarote, Pedro Viera. Muy buenos días. Muy buenos días, Erika, y también a los contertulios. Se le oye bastante mal, no sé si tiene Sí, el altavoz puesto o los sí, cascos y lo... sí. No, ¿ahora? Ahora un poco mejor, sí. Vale, sí. Digo que buenos días a Erika, a los radioyentes y también, por supuesto, a los contertulios. Bueno, Sí. gracias. Bueno, lo que estamos hablando, porque sabemos que es una situación muy compleja, ha tenido gran calado este asunto, como es lógico y normal si se ven las imágenes que trasciendan. Es verdad que hay unas aclaraciones posteriores por parte tanto del Gobierno de Canarias como del Cabildo de Lanzarote. ¿Qué le parece a usted todo este asunto? Bueno, yo creo que ya los propios medios y los propios actores que han intervenido en los distintos medios de comunicación lo han dejado claro. Yo identificarme no solamente como director insular, sino como persona, ¿no? Uh-huh. Hay que destacar un par de aspectos con respecto al mismo y hay que dejar claro que la acogida de menores no acompañados corresponde al gobierno de Canarias. Uh-huh. Y creo que a los menores no acompañados, igual que los inmigrantes adultos, habrá que darle la dedicación que se requiere, así como un trato digno, ¿no? Como persona. Uh-huh. Esa es mi opinión y también yo creo que la opinión del gobierno de España. Aquí no se trata de repartir culpa, se trata de que cada ente sea responsable de lo que tenga que gestionar, y hasta ahora el gobierno de España, con respecto a los inmigrantes adultos, pues bueno, yo creo que ha hecho la tarea que estaba encomendada. Uh-huh. Justamente ayer Alfonso Cabello, portavoz del gobierno, entraba en los micrófonos y explicaba que sí, que las derivaciones de lo que serían las personas migrantes adultas se estaban llevando con relativa resolución, o sea, que estaba siendo relativamente bueno, ¿no? Sí, exacto. Pero yo sí le quería preguntar por esa aprobación que ha tenido lugar este lunes en el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias de solicitar espacios en los puertos de cara a la recepción o una primera atención de las personas migrantes que lleguen, tanto menores como adultos, ante la previsión, ¿no?, que se tiene de cara a las próximas semanas. Y una de las cosas que explicaba justamente el portavoz del gobierno, Alfonso Cabello, tras ese Consejo de Gobierno, era que el Estado seguía negándose a dejar instalaciones militares en desuso y que por tanto se tenían que buscar ellos la vida de esta manera. ¿Qué le parece? Ya he contestado en la pregunta anterior que la competencia menor es la comunidad autónoma, la de los migrantes adultos del Estado. Yo creo que la búsqueda de espacio, así como las condiciones en las cuales se tienen que desarrollar las mismas, deben ser siempre que se respete el trato que dignamente deben de recibir los inmigrantes, y sobre todo se cederá espacios o no en función de la utilidad que tenga dicha infraestructura. Por ejemplo, la solicitud que hacía, creo que Coalición Canaria, el presidente del Cabildo y también el presidente del gobierno, que había planteado en la sesión del acuartelamiento Marqués de Herrera. Bueno, esa posición y la posición de algún espacio, como puede ser el del Muelle de los Mármoles, es lo mismo que planteó en su momento el gobierno de Canarias, que quería utilizar espacios educativos propiedad de la propia comunidad autónoma en desuso para acogida de inmigrantes. El Ministerio del Estado, ya por menos de defensa, en los primeros años, ante la escasez de esos recursos, también puso a disposición de las instituciones canarias espacios que no se utilizaban. Pero en el caso del acuartelamiento Marqués de Herrera, es una instalación necesaria para garantizar la defensa del archipiélago y también de nuestro país, y así como cualquier otra instalación o infraestructura que solicite el gobierno de Canarias.
si no se utiliza o está en desuso o se considera que no es un apoyo logístico importante para cualquier tipo de política que desarrolla el Estado en Canarias, pues no creo que tendría inconveniente, pero si así fuera, yo creo que esa decisión la tiene que tomar el propio Ministerio, ¿no? Valentín. Sí, director insular, buenos días. Buenos días. Mi pregunta ayer es que oí unas declaraciones de Anselmo Pestana, el delegado del gobierno en Canarias, diciendo que bueno, que en relación con la cesión digamos, de las instalaciones militares, efectivamente tienen que estén en desuso, pero que además es una negociación que bueno, que tiene que partir directamente del gobierno de Canarias y del gobierno central y del Ministerio, en este caso de Defensa, pero no descartó, por ejemplo, que se pueda dar esa negociación y se puedan poner digamos, al servicio de la llegada de los migrantes. Y bueno, yo tuve la sensación de que incluso también entraba dentro de esa posible negociación Marqués de Herrera, porque Marqués de Herrera está ahora mismo en desuso o tiene un uso, porque uno pasa por allí y no ve como mucho movimiento, señor Viera. Sí tiene uso y hay militares en la propia instalación y de hecho se suele hacer operaciones militares en la isla y se necesita esa infraestructura como apoyo a las mismas. Por tanto, yo creo que son necesarias. Ahora bien, cierto es que desde la dirección del gobierno se tiene contacto con los ministerios oportunos y bueno, tendrán muchísima más información de la que puede poner la dirección insular para poder llegar a acuerdo. Aquí lo que se trata siempre es de que no exista el choque entre las administraciones públicas. Yo creo que eso no llega a ningún lado, además es totalmente injusto también para la isla, para los habitantes y también para aquellos que siempre hemos demostrado la defensa incondicional a los derechos de los inmigrantes. Y además hemos combatido a las fuerzas políticas que, ustedes lo saben, que al socaire de una pretendida defensa de los derechos humanos, lo único que han pretendido es crear alarma, miedo, confusión, de forma para sacar un rédito electoral de ese drama humano que padecen millones de personas en todo el mundo, ¿no? Guillermo. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. La situación de los menores que ahora mismo en Canarias está aproximadamente pues por debajo de las cifras de los 6.000, pero que las previsiones antes de cerrar 2024 podía triplicarse y llegar a los 18.000, contando que, como bien explicó, que la competencia última y final ahora mismo de los menores es del Gobierno de Canarias, no tanto del Estado. Esa reforma en la ley de extranjería de involucrar y de poder derivar estos menores a las comunidades autónomas, cosa que ahora mismo no se está llevando a cabo, creo que con la regularidad que debería, podría ayudar a solventar este problema. Las cifras pueden ser preocupantes, sobre todo para la isla de Lanzarote, que sabemos que aquellos migrantes que vienen de origen marroquí, que vienen más del norte, generalmente acaban en Lanzarote, no tanto los países subsaharianos. Preocupan, o quería conocer un poco su punto de vista, ¿no? Como vamos a decir, como representante de la isla de Lanzarote, ¿preocupan esas cifras que están encima de la mesa por parte de las ONGs y de la Guardia Civil, de que se puede triplicar el número de menores y si hay que buscar esa solución urgente de derivar sobre todo a los menores hacia otras comunidades de la península? Sí, claro que hay preocupación, de ahí el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de España por llegar a acuerdos con el Gobierno de Canarias. En este momento yo creo que hay una buena relación entre ambos gobiernos, de tal forma que es la primera vez en 30 años que se sientan para establecer una fórmula de distribución de menores. Como resultado se ha consensuado, y ustedes lo saben, un texto definitivo para la modificación de la ley de extranjería que permita el reparto obligatorio de los niños y niñas migrantes que ahora mismo asiste exclusivamente Canarias y que necesita ese reparto, esa distribución en todas las comunidades autónomas. Yo desde aquí pedir también la responsabilidad o la corresponsabilidad del principal partido de la oposición en este país, que es el Partido Popular, que además cogobierna tanto en el Ayuntamiento de Recife como en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias, que exija al Partido Popular a nivel nacional que dé un paso adelante para asegurar apoyo a esta iniciativa que se ha trabajado conjuntamente los gobiernos de España y de Canarias.
También le quería preguntar, Pedro, ya por último, en torno a la inmigración, no sé si vamos a tratar más temas. Un poco las cifras estuve buscando yo en base al crecimiento o el repunte que se ha vivido este año 2000 o que se está viviendo este 2024, el 23 que fue histórico en la última década, y si también quizá más allá de buscar soluciones una vez que se produzcan estos movimientos, estos fenómenos migratorios que muchas veces les cuesta la vida a los migrantes en alta mar, las políticas exteriores de España, ¿por qué este repunte, por qué este crecimiento, sobre todo en los últimos 3-4 años, ha sido exponencial, ha sido un crecimiento constante año a año? ¿Se podría solucionar en origen y no en destino? Bueno, de luego que las preguntas que me están haciendo yo creo que son muy importantes, yo creo que son a gusto de los que en este momento nos están escuchando, y además yo se lo agradezco. Vamos a ver, la migración, y ustedes lo saben, y además se ha repetido en multitud de ocasiones en todos los medios de comunicación y también tertulia, es un fenómeno de enorme complejidad y con muchísimas aristas en el que influyen numerosos factores. La presión migratoria en este momento existe en casi todas las fronteras exteriores de la Unión Europea, como puede ser Italia, Grecia o Chipre. Factores como puede ser la inestabilidad política que sucede en zonas de África, notablemente en el norte, un incremento exponencial de la población, la falta de recursos, el cambio climático, y esos son problemas que no se solucionan de un día para otro. Yo creo que esos factores están afectando fundamentalmente y cada vez se están acelerando más y está dando lugar a ese flujo migratorio de carácter irregular. ¿Qué está haciendo el gobierno de España, el gobierno que preside y lidera Pedro Sánchez? Bueno, pues impulsar de alguna manera, desde hace ya casi 5 o 6 años, políticas migratorias basadas en la cooperación bilateral con los países de origen, en la lucha fundamentalmente contra las mafias que trafican personas. Es una acción, digamos, que está funcionando y evitando que en origen casi el 40% de las salidas irregulares. Mire, le voy a dar un dato concreto. Esa cooperación, en el año, por ejemplo, a finales del año 23, entre octubre y diciembre, el despliegue que hace en base a esa cooperación que tenemos con los países de origen, el despliegue de la Guardia Civil en Senegal, en colaboración con las fuerzas senegalesas, interceptaron en Senegal y Gambia más de 7.200 personas, y estamos hablando casi de 60 embarcaciones que venían en dirección a Canarias, lo que suponía en su momento casi un 50% de la presión migratoria de salida en los países de origen, y había sido frenado. Yo creo que es una situación de la inmigración que se ha dado, se está dando y se dará, de forma que puedo concluir que la historia de la humanidad no se puede entender sin los flujos migratorios. Se pretende por parte del gobierno de España que esos flujos migratorios sean de carácter regular y no irregular. De ahí que se haya aprobado una parte, o se intenta aprobar el reparto de menores, tal como dice la ministra de Inclusión Social, y por otra parte ese acuerdo que se ha hecho en Bruselas de asilo político, para de alguna manera bien regular todo el flujo migratorio. Y más que, director, y más que el tema del asilo político, que parece más que nada, y me va a disculpar, pero como ese pacto de asilo parece más que nada una moneda de cambio. Yo pago porque no entren a mis fronteras. En vista del escenario que usted nos ha presentado y que quien haya indagado un poco, pues conoce que es así, que esto no va a ir para atrás. La migración efectivamente es un fenómeno complejo, y que no va a parar. ¿No sería más apropiado, además de las políticas que se están haciendo, políticas de cooperación a nivel exterior, a nivel interior en nuestro país y en el resto de los países de la Unión Europea, ordenar? Quiero decir, da la sensación de que falta planificación y da la sensación de que la gente lo que busca es eso, un poco de orden, de planificación. Y yo no sé si el gobierno central, el gobierno que dirige Pedro Sánchez, tiene esto en su vista, o la cuestión de que estas personas efectivamente puedan llegar a Europa, moverse, pero que que se haga de una manera, digamos, más ordenada, más segura, por supuesto, para ellos, y para que no genere tensiones por ejemplo, en un territorio tan ultraperiférico como Canarias y tan específico como Canarias. No lo sé.
Sí, yo creo, vamos a ver, el gobierno de España, yo creo que ha priorizado este fenómeno. Y como todo pasa en política, tiene mucho que ver con la planificación de cara a futuro. Este flujo migratorio se veía venir con muchísimo tiempo, porque ya digo que son fenómenos que se han dado y se seguirán dando, y todo depende de la capacidad de adaptación y de previsión y planificación que tengan los gobiernos. Eso demuestra los gobiernos que son buenos y los gobiernos que son malos o deficitarios. Y desde luego la situación con la cual se encontró Pedro Sánchez en el año 2018 no tiene nada que ver con el actual, con un gobierno del particular que prácticamente desmanteló todos los recursos que existían. Fíjense, en ese año habían prácticamente solamente 100 plazas de acogidas en Canarias. Hoy en día estamos muchísimo mejor, y a través de leyes presupuestarias y también leyes que de alguna manera regulen el flujo migratorio y podamos prever de cara al futuro qué es lo que nos va a acontecer con respecto a estos fenómenos, podríamos solucionarlo. De ahí que esté sobre la mesa primero esa modificación de la ley de extranjería en cuanto a los menores, porque preocupa, no solo preocupa a Canarias, sino también preocupa al Estado como garante de esas libertades y derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas que viven en nuestro país, sino también creo que ese pacto de migración y asilo puede servir para regular ese flujo migratorio de carácter irregular. Claro, lo lógico sería cerrar, ¿verdad?, ese flujo migratorio irregular que se produce en el Atlántico, cuestión esa, bueno, que es bastante difícil, o sí se podría realizar, ¿no? Eso sería lo lógico. Guillermo, vamos terminando porque... No, hazle la pregunta. Yo le quiero preguntar... Simplemente, Pedro, antes de despedirle, le quería preguntar porque, entendiendo lo que comentó antes y la explicación que dio, que es cierto, ¿no?, que los movimientos migratorios, bueno, no solo ahora, sino a lo largo de la historia, pues son difíciles de calcular, difíciles de calibrar y a veces difíciles de interpretar o de afrontar, ¿no?, cuando ocurren, porque están efectivamente condicionados por muchos factores, a veces en origen, por guerras, por lo que sea, conflictos, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que el otro día estaba yo buscando información y me llamó la atención en el caso de Canarias en particular, ¿no?, que evidentemente por proximidad al territorio africano, pues bueno, recibe la gran mayoría de inmigración vía marítima, y recogí unas gráficas del país, ¿no?, que a su vez cita como fuente al Ministerio del Interior, y es verdad que hay una cierta coincidencia, además bastante clara, con la llegada de inmigración ilegal a Canarias, pues durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, sobre todo en 2006, ¿no?, que hay un pico altísimo, pero bueno, va increciendo en esa etapa. Luego desciende cuando Zapatero deja de estar al frente del Ejecutivo Nacional, y con Pedro Sánchez ha vuelto a incrementarse, pero exponencialmente. Pues, por ejemplo, cifras, un ratio, para que se haga una idea, en 2017, 18 y 19 son cifras, bueno, creo que asumibles, pero es que 2022, 2023 y lo que llevamos de 2024 se multiplican por 500 las cifras. ¿Por qué existe esa coincidencia? ¿O es casual? ¿O es temporal? ¿O no tiene que ver, en este caso, que esos picos migratorios coincidan con el gobierno que está al mando del país? Bueno, yo creo que relacionar el aumento de inmigración irregular con los gobiernos socialistas, yo creo que eso es una temeridad. Yo creo que eso no se da, sí, se puede dar por cualquier gobierno. Lo que habría que preguntarse es por qué el Partido Popular desmanteló todos los recursos que existían en ese momento, que ya digo, solamente llegaban escasamente a 100 euros. Habría que preguntarse cómo ha cambiado la geopolítica en estos últimos años, y por qué en la época de José Luis Zapatero, si ese fue el incremento que hubo, cuál era la situación también económica en nuestro país y en el resto de los países del norte de África. Yo creo que eso tiene muchísimo que ver con los factores que yo indiqué anteriormente. Son flujos que van y vienen. Y el ejemplo más claro, tampoco tenemos que irnos más allá de la propia isla de Lanzarote, para no extenderme el resto de Canarias. Me gustaría saber cómo
ustedes lo deben de saber, o si no, investigar, que me parece bien. Yo soy también hombre de ciencia, me gusta la investigación, la resolución de problemas, cómo se creó la ciudad de Arrecife. Sí, hubieron flujos migratorios de carácter interno, donde habían polos de atracción industrial derivados de las conserveras y de nuestro muelle y nuestro puerto. Eso dio lugar a una inmigración interna y dio lugar a los barrios y a nuestra ciudad de Arrecife. Y si miramos en Canarias, cómo se creó el puerto La Luz, con muchísimos inmigrantes de la isla de Lanzarote en la construcción y el desarrollo del puerto. Es decir, que estos son flujos que se dan, atraídos por muchísimas circunstancias, y muchas veces tienen que ver aspectos económicos, de estabilidad política, y ahora mismo pues, un aspecto fundamental que está actuando esa realidad, que es el cambio climático. Por tanto, yo creo que esa manera de relacionar gobierno con determinadas fenómenos que se puedan estar dando, yo creo que no viene a cabo, ¿no? Bueno. Vamos a dejarla aquí porque es que no tenemos tiempo para más. Me quedan muchísimas preguntas en el tintero. Bueno, una última cuestión, porque es que se lo tengo que preguntar. Le ha dado usted la bienvenida, creo, a 18 nuevos policías nacionales en prácticas en Arrecife. Claro, yo esto lo veo como una buena noticia, pero no se quedan para siempre, ¿no? Aún así, no sé si las cifras de la nacional aquí en Lanzarote van mejorando, del número de agentes, me refiero. Bueno, la cifra que nosotros manejamos a marzo de este año es que en general el número de efectivos que hay entre la Guardia Civil y la Policía Nacional está en torno a los 560. Había un aumento del 6% en la serie 2017-2024. Y sí puedo decir que esos 18 agentes, de los cuales 10 son hombres, 8 son mujeres, y una de ellas es de la isla de Lanzarote, son de distintas procedencias, de Tenerife, Gran Canaria, de Huelva, de Málaga, de Valencia, de Ávila. Van a hacer su periodo de prácticas en la isla para completar su formación teórica, y van a colaborar con el resto de la gente y fuerzas del Estado, en este caso de la Policía Nacional, no solamente para la operación de verano, sino para todo el año. Se van a quedar hasta el junio del año 25. En estos momentos en la comisaría de la Policía Nacional existe un total solamente 202 efectivos, sin contar estos 18 agentes. Habrá movimiento también de personal entre altas y bajas, con lo cual se puede haber un incremento de 6 efectivos más, un inspector adjunto. Esta política hay que destacar, y lo que decía también en la entrevista, en otra pregunta que ustedes me hicieron, tal vez hay que planificar y organizar el futuro. Este incremento se enmarca dentro de la apuesta que hace el gobierno de España por la seguridad, sobre todo por recuperar la plantilla que se había perdido hasta el año 2018. De hecho, sí puedo decir que, por ejemplo, a nivel estatal, las sucesivas ofertas de empleo público convocadas por el Ministerio de Interior, que este año se convoca casi 5.500, han permitido lograr recuperar el número de agentes que se habían perdido en ese periodo, que estaba en torno a las 13.077 plazas que se perdieron en proceso en el periodo 2012-2017. Es decir, que el Ministerio del Interior ha hecho un esfuerzo importante para revertir esa situación, y si eso no se hubiese dado, posiblemente el número de efectivos que hubiese tenido la Policía Nacional de Lanzarote y los efectivos de la Guardia Civil hubiese sido superiores. Bueno, pues hasta aquí, porque ya le hemos robado más tiempo del que podíamos, y nosotros también vamos pillados. Le doy las gracias por estar con nosotros y hablarnos de todas estas cuestiones, aclararnos las dudas. Pedro Viera, director insular de la Administración General del Estado en Lanzarote. Muchas gracias, buen día. Muy bien, muchas gracias, buen día a ustedes. Gracias. Bueno, Guillermo Uruñuela, también te tengo que despedir, pero tú me quieres decir algo antes de irte. No, simplemente ya sé que teníamos poco tiempo, pero sí que es verdad que me llama la atención que me digan, no, es una temeridad poder unir los de las cifras migratorias con la política. Hombre, la política exterior para algo servirá, y eso ayudará, favorecerá o desfavorecerá. Es como si valoras cualquier otro ámbito. Lo que pasa es que el tema de la inmigración es como de una sensibilidad especial que no se puede hablar porque automáticamente te encasillan en no sé qué. Pero si tú, por ejemplo, con un gobierno, el que sea, me da igual el partido político que sea, si
el trabajo, imagínate, o las condiciones laborales mejoran un 500%, seguro que el gobierno de turno se pone la medalla y, oye, con nosotros hemos mejorado 500, pero en la inmigración, que se ha multiplicado por 500, o sea, por 500 del año pasado, que fue histórico, con respecto a este primer semestre de 2024, y entonces automáticamente dice que no tiene nada que ver con la política, que tiene que ver con el cambio climático. Oye, yo sé que el contexto histórico, el contexto bélico que puede existir en los países de origen... Es que son muchos factores bueno, los que sí, afectan. vale, pero decir que, hombre, que en este caso un ejecutivo, un gobierno nacional no tiene... Bueno, que prácticamente que pasa por ahí de paso, es que te voy a dar solo... Erika, un segundín, te voy a dar unos datos que a mí me parecen clarificadores, que no me digas, oye, es que ha crecido... Bueno, venga, dame el dato que del 1 al 15 de enero, ¿vale? Cogiendo 2 semanas. 2017, 13 inmigrantes que van a Canarias. 2018, 0. 2019, 40. 2020, 320. 2021, 1069. 2022, 790. 2023, 371. 2024, 3.340. Fuente del Ministerio del Interior. Hombre, si hemos pasado de 13 a 3.000 en una quincena, cogida al azar, cogí 2 semanas para coger todo el batiburrillo para que sea más claro, es negar la mayor. Ahora bien, que yo no estoy diciendo que no, porque yo creo que hizo un poco de trampa Pedro Viera. Yo no estoy culpando a Pedro Sánchez, yo digo que es culpa de Pedro Sánchez, que ya sé que es un contexto muy amplio donde hay muchos matices y muchas variables. Ahora bien, decir que el gobierno de España no tiene nada que ver y que es una temeridad unir los gobiernos con los flujos migratorios, pues yo creo que sí que algo tiene que ver, no solo la sostenibilidad y el cambio climático. Bueno, pues dicho queda por ambas partes. No tengo tiempo para más, de verdad. Guillermo Uruñuela, gracias. Y gracias también a Valentín Aullanet, que estuvo con nosotros, que se tuvo que ir. 8:10 de esta mañana de martes, 2 de julio.